Hola, buenos días a todos, bienvenidos un día más a Year Supply, vuestro canal de staking de activos escasos favoritos. Hoy tenemos muchas noticias que comentar, muchas de ellas gubernamentales, que son buenas, y, y también, bueno, comentar otro tipo de noticias macroeconómicas y geopolíticas, como del fuego por parte de Estados Unidos e Irán, lo que parece ser un acuerdo de paz, si veremos si es definitivo o no. Y continuaremos con la construcción de nuestra tesis sobre el precio de Bitcoin, dados los últimos acontecimientos, a ver un poco qué niveles podría abordar y cómo evoluciona todo, ¿no? Antes de nada, recordar que esto no es ningún tipo de consejo de inversión, es simplemente un compendio de ideas, opiniones y demás, por si, bueno, a alguien le sirve de algo. Empezamos con Japón, que aprobó el pasado 12 de junio, o clasificó más bien a Bitcoin y cripto como productos financieros. Es decir, como que ya los descriminalizó y ahora pues parece ser que está empezando un poco a contemplarlos como productos legítimos, y eso inevitablemente llevará en el medio y largo plazo a una regularización mucho mayor. Vamos a ver que está habiendo como una gran oleada de países, ahora lo vamos a ir comentando, que están tomando un poco esta serie de tendencia, y eso seguramente sea como el setup previo al bull run que está por venir. De Japón también es importante comentar que aumenta las tasas de interés a niveles por encima o que no se habían visto desde 1995, que son de aproximadamente el 1%. No es tampoco ningún disparate, pero teniendo en cuenta que venían de casi el 0%, pues es bastante notorio. Eh, Al aumentar esas tasas, bueno, la gente está diciendo que Japón puede que sea lo que produzca el Black Swan en esta racha de mercados alcistas, al aumentar la tasa de ratios de interés, drenando liquidez y haciendo más atractivos los productos, ¿no? En el mismo marco internacional tenemos a Hungría, con la misma tónica que veníamos comentando de parte de Japón, que descriminaliza Bitcoin y cripto, o sea, el trading de Bitcoin y cripto, según un artículo de Bloomberg. Otro país más que se suma a la corriente Bitcoin, que inevitablemente será, al final, como siempre comentamos, esto es un juego de suma cero, y cuanto más tarden en desregularizar, en descriminalizarlo y en regularizarlo, más caro van a acabar comprando Bitcoin para las reservas. Estados Unidos, China, Reino Unido y demás le llevan la delantera mucho a todos estos países, pero bueno, parece ser que poco a poco se van dando cuenta. Tenemos a Taiwán, un paso por delante, que Hungría y Japón, porque se ha reunido con el Instituto de Políticas de Bitcoin para hablar de una reserva nacional del activo. O sea que vamos a hacer un seguimiento a lo largo de las próximas semanas, por ejemplo, para ver si hablan de algún tipo de cifra, de qué cantidad. Yo esperaría un 5%, como venimos hablando. Un 5%, en torno a un 2, un 5%, a mí me parecería razonable por su parte. Pero sí, vamos a mantener un poco el ojo sobre Taiwán, a ver si habla de números concretos, pero ya vemos que, en fin, los países realizan setup. Ya vemos que Luxemburgo destinó el 5% del capital del país a una reserva estratégica, ahora se le suma Taiwán, Japón, Hungría están en movimientos. En fin, todo el setup se prepara para los próximos años, que va a ser otro gran boom, creo yo, cuando la IA se desinfle un poquito. Y ahora entramos con las compras de mineras y reservas de Bitcoin, como son, por ejemplo, en el caso de Strategy. Compró 100 millones de dólares. ¿Vale? Esto es un tweet que sacó el 15 de junio Juan Rodríguez, hablando un poco de cómo aumentaba los sats por acción y demás. Vamos a leerlo y ahora comentamos un poco la última noticia. Strategy repite una estrategia prudente. Vuelve a comprar Bitcoin y agranda su reserva en dólares para pagar dividendos. Vendieron 209 millones de dólares en MSTR. Con ello compraron 1.587. Aumentaron su reserva en dólares a 1.100 millones. Les alcanza para 7.7 meses de dividendos. Recordad que con la última reserva, o sea, la última venta de MSTR y SDRC,
habían conseguido ahorrar para 7 meses y ahora lo han aumentado a 7,7 meses de pago de dividendos, además de haber comprado 1.587 Bitcoin. Los titulares de MSTR han pasado de una exposición de Bitcoin a 220.016 sats por acción a 219.360 sats por acción, es decir, se ha diluido un poquito. Stretch aún no recupera los $100. Una venta de Bitcoin significativa por la empresa sigue muy probable. ¿Cuántas veces Saylor puede vender MSTR para recuperar la confianza? Lo que plantea Juan Rodríguez es que con la última venta que realizó y comprar menos Bitcoin para aumentar la cantidad de sats por acción de MSTR, retira confianza en el producto o retira atractivo en el producto. Por ello, Strategy estaba comentando que iban a subir de nuevo el dividendo por acción para intentar compensar un poco todo lo que estaba pasando aquí. Pero bueno, o sea, realmente es una noticia positiva porque aunque se haya diluido la acción un poquito, siguen ahorrando, ¿vale? Siguen ahorrando para aumentar los meses que tienen de dividendos, por lo que eso también debería dar confianza a los inversores. Quiero decir, bueno, si tu acción se diluye un 0,05%, pero ganas un mes más de dividendos, por ejemplo, que es un 12%, o que quieres subirlo al 12%, pues desde luego la cantidad es mucho más significativa, ¿verdad? Hay que mantenerle un ojo a Strategy. También hay mucha gente diciendo que puede ser el próximo Black Swan, o que marcaría el final del ciclo. En fin. Pero a mí, a grandes rasgos, me parece que está cambiando de rumbo un poco Strategy y lo que está planteando me parece bastante lícito. O los movimientos que va haciendo de acumular capital para aumentar los dividendos y demás, me parecen movimientos lícitos, sinceramente. Tenemos también a Mara, que ha comprado 1000 Bitcoin por un valor de 66,7 millones, que son dadas las grandes mineras de Bitcoin, no siempre está el foco sobre Strategy. Mara sigue stackeando, aparte de las pocas que lo está haciendo bien, creo, porque algunas se están viendo liquidadas y esta, pues bueno, continúa stackeando poco a poco cuando consigue reunir capital, y es una presión compradora que en otros ciclos bajistas no estábamos teniendo, ¿vale? Y por último, BlackRock lanza hoy BlackRock el ETF Premium de Bitcoin, que básicamente es un ETF que elimina volatilidad a la baja y a la alta, por supuesto. Es como comprar un Bitcoin Lite, por ejemplo, para la gente, eliminando cierta volatilidad. Ya sabes que las ganancias que vas a tener no son tan grandes, pero las pérdidas tampoco. Entonces, bueno, si en lugar de estar dispuesto a asumir un 60% de pérdidas, estás dispuesto a asumir un 20%, habrá que ver cómo de reducción es. Pues bueno, de reduces un 20%, pero como máximo para ganar un 20%. Entonces, bueno, es un producto, es una manera de acercar el Bitcoin a un público más general. Y habrá que ver un poco el algoritmo que es y el recibimiento que tiene. Se lanza hoy, o sea que a partir de las 3:30 estaremos viendo grandes movimientos, o espero ver grandes movimientos al alza en Bitcoin, por lo menos de un 2%. Hoy me pegaría un 2 o un 3%, acompañado de noticias que vamos a ver a continuación, ¿no? ¿Por qué digo, bueno, vamos a comentar ya, por qué digo que podemos ver un movimiento de un 2 o un 3%? Pues bueno, porque el petróleo cae por debajo de 79 por primera vez desde el 10 de marzo, ¿vale? El movimiento especulativo se está cerrando al caer por debajo de 80 y eso se debe al anuncio del cese del fuego entre Estados Unidos e Irán. El acuerdo parece ser que de momento está sobre la mesa, está pactado por parte de las dos entidades, no es como otras veces que Donald Trump lo ha simplemente anunciado y luego Irán ha salido a desmentirlo, pero tienen hasta este viernes, ¿vale? Tienen hasta este viernes para cambiarlo, o sea, o para echarse para atrás o lo que sea. Entonces, hasta este viernes no podemos confirmar nada, ¿vale? Pero a priori parece que tal, y desde luego los mercados se lo están tomando de esa manera. Por eso esperaría yo ver una reactivación del mercado, que se diluya un poco el miedo que había y que entre de nuevo capital en activos que no sean, por ejemplo, los más recientes que están creando FOMO y hype como SpaceX y demás, ¿no? Ya vimos que ayer el S&P 500
abría con un gap, o no sé si fue ayer o anteayer, abría con un gap, dando como señal que efectivamente el conflicto estaba llegando un poco a su fin. Y por último, me gustaría comentar esta noticia, ¿vale? Que, en fin, en resumidas cuentas, ha sacado la compañía Hitbit un purificador de aire que mina Bitcoin, ¿vale? Y yo creo, y esto independientemente de cómo sean el resto de lo que produzca de ruido o lo que consuma de energía o lo que quiera detrás, yo creo que este seguramente sea la gran próxima revolución de Bitcoin en términos de futuro. No el Hitbit, que seguramente sea un buen producto, sino la incorporación de Bitcoin en electrodomésticos, en domótica, en aparatos de instituciones o en fábricas o lo que sea. Ya comentamos una noticia que era la incorporación de Bitcoin en un calentador de agua y que utilizaba el calor que genera el minero de Bitcoin para calentar el agua y luego utilizarla, por ejemplo, para ducharte o para lavarte las manos y demás. Y una vez que se vacía el depósito, el minero se para y se vuelve a rellenar de agua fría y empieza a minar otra vez. Con el calentador de aire, más de lo mismo. Aprovechas que está enchufado y cuando no esté funcionando, pues minas Bitcoin. Tú evidentemente podrías setear cuándo esté minando y cuándo no y demás, pero creo que la incorporación a todo ese tipo de cosas... Imaginaos un suelo radiante que se caliente porque mina Bitcoin. Imaginaos cargadores de móvil, simplemente, sin ir más lejos, que cuando tú cargas el teléfono y cuando llega al 100%, pues utiliza la energía que a lo mejor se iba a desperdiciar para minar Bitcoin. Imaginaos un equipo de música, la batería de un portátil, todo. ¿Por qué no ibas a incorporar Bitcoin? O sea, ¿por qué no ibas a incorporar todo este tipo de infraestructura a la electrónica que te puede generar de forma pasiva todos los meses? Imaginemos, no sé, $100. Puedes elegir hacerlo o puedes elegir no hacerlo. Si de forma pasiva te genera, aunque sean $50, ya son $50 gratis. Si la factura de la luz te sube $20 pero genera $50 gratis, ¿dónde está el problema? ¿No? Y además, cuanto más infraestructura tengas, pues mayor rendimiento le sacas. Y sería, por ejemplo, o sea, no tendrías tampoco por qué incorporar electrónica que no fueras a utilizar, insisto, no tienes por qué maxearlo si no quieres, evidentemente. Pero ya hay muchos hogares, ya hay muchas casas que utilizan ciertas cosas. Imaginaos una lavadora, ¿no? Que genera muchísima energía centrífuga. O... y demás. Y toda esa energía se está desaprovechando emitiéndola al aire, al espacio. Pues toda esa energía se podría utilizar para minar Bitcoin. Y yo creo sin duda que seguramente sea la próxima gran revolución. Seguramente venga antes algo relacionado con la IA, porque la IA ya detecta que Bitcoin es la moneda más fiable o la divisa más fiable para transaccionar por internet y entre países y demás, y ya la ha escogido. Y es algo que ya hemos visto bastante, pero yo creo que la incorporación de Bitcoin en la domótica y en la electrónica y en la infraestructura del país, ya vemos que Bután utiliza la energía volcánica para minar Bitcoin, ya vemos, en fin, esa energía que se está desperdiciando. Ya hablamos de que el apagón que hubo en España podría haberse evitado si se hubiese tenido minando energía, o sea, si se hubiese tenido minando Bitcoin, porque consigues que tu flujo de energía sea constante y que no haya picos de tensión ni nada por el estilo. Y yo creo sinceramente que ese es un poco el futuro y lo vamos a estar viendo. Ya empiezan a aparecer cositas, darle 5 años, creo yo, y lo tendremos tranquilísimamente. Entonces, bueno, vamos un poco a hacer análisis del precio de Bitcoin. Lo tenemos más o menos aquí. Está en gráfico de 4 horas. Vemos que se ha formado un suelo en W y vemos que se dirige hacia esta convergencia de resistencias. Un apunte importante a hacer aquí, ¿vale? Es que esta figura, si os fijáis, vamos a seleccionar el pincel. Esta figura que se forma aquí, ¿vale? Y que va dejando piquitos para abajo, es un fractal de esta, ¿verdad? Más estirada, mayor temporalidad, pero es un fractal de esta, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasa? Bueno, como veníamos comentando, nosotros nos equivocamos en la tesis, no estábamos contemplando que las bolsas que va dejando aquí cada vez que forma un suelo mayor son largos que se van abriendo y que un long squeeze
se produce. Bueno, pues aquí lo está haciendo con la menor temporalidad, pero lo continúa haciendo. No me extrañaría ver, o no me extrañaría que se pudiera dar la posibilidad de volver a caer aquí, a este suelo, un poquito por debajo, como hemos hecho en este gran movimiento, ¿no? Que esta pata que se produce aquí en rojo, o sea, que esta pata que se produce aquí en rojo y que vuelve sobre los mínimos de anteriores, pues se produzca ahora y sea tipo fractal. Y a raíz de aquí tal vez, o se produzca un agotamiento del movimiento por aquí y demás, y en el 4 de julio, si nuestra tesis es acertada, arranquemos otra vez hacia arriba. No me extrañaría, la verdad, porque proporcionalmente este techo, ¿vale? Proporcionalmente este techo y este suelo, pues empiezan ya a ser un poco parecidos en tamaño, ¿no? Vamos a cogernos, suponiendo que llegue hasta aquí más o menos, vamos a cogernos la vara de medir, ¿vale? Estos son 229 días y aquí tendríamos 160 o por el estilo, en un proceso lateral. Son 155 más 160 más 80. 160 más 80 son 240, que como veníamos comentando aquí, disculpad, pues es aproximadamente a este tamaño. O sea, todo este bloque que hay aquí, todos estos bloques que hay aquí ya empiezan a tener un tamaño similar, si lo ponemos juntos, ¿vale? Estos dos bloques de aquí tienen un tamaño similar a lo que tenemos aquí. Por lo que la caída ya empezaría a ser proporcional, incluso un poquito menos, se podría reducir hasta el 4 de julio. La caída ya es proporcional a los techos, ¿vale? El proceso de distribución ya sería proporcional al proceso de acumulación. Entonces no me extrañaría ver, como digo, que al final se acabará probando. Aparte, últimamente veo a la senadora Loomis mucho más por redes, ¿vale? Veo a la senadora Loomis mucho más por redes, mucho más activa. Veo que otros senadores están sumando. No sé, últimamente veo que el movimiento para la aprobación de la ley de claridad del 4 de julio puede ser más viable de lo que originalmente pensábamos. Además, ya ha empezado Trump con la celebración de su cumpleaños, con el 4 de julio, la pelea que celebró allí, las reformas de la Casa Blanca y demás. O sea que la tónica general a mí me indica que el 4 de julio puede ser una fecha real para la aprobación y que no se demore hasta agosto. Veo a Trump bastante on fire con el asunto. Pero sí, a corto plazo, la próxima semana, si no se da la próxima semana, no sé si se acabará dando, porque puede ser que empiecen ya a salir noticias del 4 de julio. Pero estas semanas, si no se produce el long squeeze hacia mínimos, que debería darse, puede ser que simplemente escapemos hacia arriba y se invalide la tesis de fractal por esta región, ¿no? Podemos dibujar aquí también otra resistencia, la clavicular. La teníamos borrada y no la voy a dibujar de momento, pero es solamente para ver por qué punto más o menos se podrían producir las intersecciones. Aquí habría una, pero está bastante lejos. Y aquí habría otra, que donde apoya, nos pilla también bastante lejos, porque ya la siguiente es el máximo, el ciclo anterior. Así que sí, de momento creo que solo activaría, si os parece bien, este punto. Vamos a activarlo. Vamos a activarlo. Y luego activaría para el medio plazo, para las próximas semanas, la convergencia de, evidentemente, el 4 de julio. ¿Vale? Vamos a mantenerlos así. De momento, creo que ahora mismo nos encontramos también en una resistencia muy importante, ¿vale? Que sirvió como suelo para todo el movimiento anterior prácticamente, y ahora nos estamos apoyando sobre ella, ¿vale? Ahora nos estamos apoyando sobre ella. Así que ese pullback que ha hecho, voy a dibujarlo aquí, ¿vale? Voy a dibujarlo aquí,
que se pueda apreciar bien el movimiento, pero ¿ves? Sirvió como suelo en esta región y ahora hicimos aquí un pequeño apoyo para seguir cayendo. Y ahora puede ser que aquí hayamos hecho un pequeño apoyo para seguir subiendo. A ver si nos encontramos con esta región esta semana. De no ser así y a lo mejor perderla, pues eso, una vez que se pierda esta línea, empezaremos a absorber largos hasta cerrarlo por completo y luego ya iniciar el movimiento. No quiero añadir mucho más, de momento las dos activaciones esas me parecen buenas. Tal vez sí que aquí otra, pero de menor orden, la verdad, la convergencia de este suelo con este. Este le vamos a poner en rojo. Aquí, por ser menos relevante, nos lo vamos a cambiar a naranja. Y esta de aquí se está empezando ya a pasar un poquito, así que la vamos a dejar en amarillo. A ver cómo queda un poco todo. Este sería nuestro orden de intensidad de activaciones. Eso sí, a pesar de que esté en amarillo porque ya se está empezando a diluir un poco ese punto, recordad que si lo perdemos nos vamos a ir a visitar esta línea. Y de hecho la voy a cambiar de color, si os parece bien. La vamos a poner en un... verde, al igual que hemos puesto esta horizontal, haciendo referencia a que es del corto plazo. Y bueno, si la perdemos también por abajo, tenemos esta línea negra, que sería ya como nuestro máximo del nuevo escenario que planteamos. A ver un poco cómo se queda. Voy a ir haciendo actualizaciones por Twitter sobre activaciones, desactivaciones de puntos y demás. Y nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Me he enrollado un poquito, pero bueno, creo que merece la pena comentar un poco en detalle todo lo demás. Y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.